En 1258, la ciudad de Bagdad ardió. Las aguas del río Tigris se tiñeron de rojo con la sangre de miles de víctimas. Los mongoles, bajo el mando de Hulagu Khan, nieto del legendario Gengis Khan, acababan de conquistar la capital del califato abasí, uno de los centros culturales e intelectuales más importantes de la historia de la humanidad. Bibliotecas que albergaban siglos de conocimiento fueron destruidas. La Casa de la Sabiduría, donde eruditos de todas las religiones se reunían para debatir sobre filosofía, matemáticas y astronomía, quedó reducida a cenizas. El último califa abasí fue brutalmente ejecutado, envuelto en una alfombra y pisoteado por caballos, pues los mongoles creían que traía mala suerte derramar sangre real directamente sobre el suelo. El mundo islámico se encontraba en estado de total conmoción. La ciudad que había sido el corazón palpitante de la civilización durante más de 500 años yacía en ruinas. Pero esta no era una simple conquista mongola más. Era la continuación de una campaña de terror que había comenzado décadas antes en las estepas de Asia Central. Los mongoles no eran simples conquistadores. Eran una fuerza de la naturaleza, una maquinaria militar tan eficiente y brutal que parecía imparable. Habían destruido imperios milenarios, diezmado poblaciones enteras y creado un imperio que se extendía desde la costa del Pacífico hasta las fronteras de Europa del Este. Las ciudades que se atrevieron a resistir fueron completamente aniquiladas. Sus poblaciones, masacradas hasta el último hombre, mujer y niño, como advertencia para quienes consideraran desafiar el poder mongol. La palabra mongol se había convertido en sinónimo de destrucción inevitable. Ahora, tras la caída de Bagdad, los mongoles volvieron la mirada hacia el oeste. Siria se encontraba en su camino. Alepo cayó rápidamente, seguida de Damasco. Las antiguas ciudades que habían presenciado el auge y la caída de imperios durante milenios ahora se inclinaban ante los jinetes de las estepas. Hulagu Khan envió embajadores a Egipto con un mensaje claro y aterrador. La carta declaraba que el sultán mameluco debía rendirse de inmediato o correría la misma suerte que todos aquellos que se habían atrevido a resistirse a los mongoles. El mensaje no dejaba lugar a interpretaciones. Era o sumisión total o aniquilación total. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal y comenta abajo a qué hora viste este video. Continuemos esta increíble historia. Egipto, gobernado por los mamelucos, se encontraba en una situación extremadamente delicada. Los mamelucos constituían una clase militar única en la historia. La palabra mameluco significa literalmente esclavo. Pero estos no eran esclavos comunes. Eran guerreros de élite adquiridos a temprana edad, generalmente en regiones como el Cáucaso, Anatolia y las estepas del Mar Negro. Estos jóvenes eran llevados a Egipto, convertidos al Islam y sometidos a un riguroso entrenamiento militar que duraba años. Aprendieron no solo las artes de la guerra, sino que también recibieron educación en administración, política y religión. Al completar su entrenamiento, fueron liberados y se convirtieron en miembros de una élite militar extremadamente leal y cohesionada. La fascinante paradoja era que, aunque técnicamente liberados, permanecieron unidos por lazos de lealtad más fuertes que cualquier cadena. Formaron una hermandad militar que finalmente tomó el poder en Egipto y estableció su propia dinastía. El líder de los mamelucos en ese momento crítico era Qutuz. Había asumido recientemente el poder en circunstancias turbulentas tras la muerte del sultán anterior. Qutuz era un refugiado. Había sido capturado de niño durante las invasiones mongolas de Asia Central y vendido como esclavo. Irónicamente, el hombre que ahora se enfrentaría a los mongoles lo había perdido todo a manos de ellos de joven. Su familia había sido asesinada, su patria destruida y él había sido arrastrado a una vida de esclavitud. Pero mediante el sistema mameluco, se había transformado de esclavo en uno de los guerreros más formidables de su generación y ahora era el sultán de Egipto. Pocos hombres en la historia comprendieron la amenaza mongola mejor que Qutuz. No se hacía ilusiones sobre lo que estaba por venir. Cuando los embajadores mongoles llegaron a El Cairo con sus exigencias de sumisión, la corte mameluca estaba dividida. Muchos consejeros argumentaron que resistirse sería suicida. Después de todo, ¿qué había sido de todos los demás que lo intentaron? El imperio Khwarasmiano, una de las potencias más formidables de Asia Central, había sido completamente destruido. La dinastía Jyn en China había caído tras décadas de sangrienta resistencia. El Principado de Kiev y otras tierras rusas habían sido devastadas. Polonia y Hungría habían sido invadidas y solo se salvaron de la conquista total porque los mongoles decidieron regresar a Asia tras la muerte del gran Khan imperio tras imperio, ejército tras ejército,
todos habían sido aplastados bajo los cascos de los caballos mongoles. ¿Por qué Egipto debería ser diferente? Pero Qutus tomó una decisión que conmocionó a muchos. Ordenó la ejecución de los embajadores mongoles. En la diplomacia medieval, matar embajadores se consideraba una de las mayores violaciones posibles de las normas internacionales. Era un acto que garantizaba una guerra total sin posibilidad de negociación ni piedad. Los mongoles eran particularmente sensibles a tales ofensas. Cuando el Shah del Imperio Khwarasmiano ejecutó a comerciantes y embajadores mongoles décadas antes, Genghis Khan lideró personalmente una campaña de venganza que resultó en la destrucción total de ese imperio. Qutus sabía exactamente lo que hacía. Estaba quemando todos los puentes. No habría sumisión, negociación ni retirada. Sería victoria o muerte. Al ejecutar a los embajadores, Qutus enviaba un mensaje no solo a los mongoles, sino también a su propio pueblo. Lucharían pase lo que pase, pero Qutus no era ingenuo. Sabía que la mera valentía no bastaría contra los mongoles. La historia estaba repleta de valientes guerreros que habían sido masacrados por los ejércitos de las estepas. Los mongoles no ganaron simplemente por su ferocidad. Ganaron porque eran extraordinariamente bien organizados, disciplinados y tácticamente superiores. Para derrotarlos, los mamelucos necesitarían más que valentía. Necesitarían estrategia, inteligencia y, sobre todo, usar las armas y tácticas de los mongoles contra ellos. Para comprender la magnitud del desafío que enfrentaban los mamelucos, debemos comprender exactamente qué hizo al ejército mongol tan devastadoramente efectivo. Los mongoles habían revolucionado la guerra de una forma que el mundo no había visto desde la época de Alejandro Magno. Su ejército se componía de arqueros de caballería, una combinación letal que pocos enemigos sabían cómo contrarrestar. Todo guerrero mongol era esencialmente un arquero montado altamente entrenado desde la infancia. Los niños mongoles aprendían a montar antes de aprender a caminar correctamente y comenzaban a entrenar con el arco a los 4 o 5 años. A los 15 años, un joven mongol ya era un veterano en cuanto a habilidades ecuestres y de tiro con arco. El arco compuesto mongol era una obra maestra de la ingeniería. Hecho de madera, cuerno y tendones, unido en capas y dejado curar durante años, este arco podía disparar flechas a más de 200 metros con una fuerza letal. Pero la verdadera genialidad residía en cómo lo usaban los mongoles. Podían disparar con una precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad. Girando en la silla para disparar hacia atrás, una técnica conocida como tiro parto. Imaginen la escena. Un ejército enemigo avanza, confiado en su superioridad numérica. De repente, aparecen los mongoles. Una nube de jinetes se acerca rápidamente. El enemigo se prepara para el combate cuerpo a cuerpo. Pero antes de poder intervenir, los mongoles lanzan una devastadora lluvia de flechas y se retiran de inmediato. Cuando el enemigo intenta perseguirlos, los mongoles disparan hacia atrás mientras huyen, infligiendo aún más bajas. Este ciclo de ataque y retirada podía continuar durante horas, desangrando al enemigo hasta que sus formaciones se desintegraban por la frustración y el agotamiento. Pero la superioridad táctica mongola iba mucho más allá de sus habilidades de combate individuales. Habían desarrollado un sistema de comunicación militar siglos adelantado a su tiempo. Utilizando banderas, tambores e incluso flechas especiales que silbaban al volar, los comandantes mongoles podían coordinar los complejos movimientos de miles de jinetes en plena batalla. Sus formaciones podían dividirse, reagruparse, flanquear y ejecutar maniobras de pince con una precisión que dejaba a sus enemigos completamente desconcertados. Mientras que los ejércitos europeos y de Oriente Medio a menudo luchaban como masas desorganizadas de guerreros individuales en busca de gloria personal, los mongoles operaban como una máquina perfectamente coordinada. La inteligencia militar mongola era igualmente impresionante. Enviaban espías y reconocimiento mucho antes de sus principales campañas. Los comerciantes mongoles viajaban por las tierras que iban a invadir, trazando rutas, identificando fortalezas y evaluando la fuerza de los ejércitos enemigos. Para cuando finalmente atacaban, los mongoles ya sabían más sobre el territorio enemigo que muchos de los propios defensores. Estudiaban las debilidades de sus adversarios, explotaban las divisiones políticas y utilizaban la guerra psicológica con efectos devastadores. La reputación de brutalidad de los mongoles era en parte un arma deliberada. Cuando una ciudad se enteraba de la destrucción de Bagdad, con pirámides de cráneos erigidas como monumentos a la resistencia inútil, la voluntad de luchar a menudo se evaporaba. Los mongoles también eran maestros en la asimilación de la tecnología y el conocimiento de sus enemigos conquistados. Cuando invadieron China,
capturaron ingenieros y aprendieron el arte de la guerra de asedio. De repente, pueblos que tradicionalmente evitaban las ciudades amuralladas usaban catapultas, torres de asedio e incluso explosivos primitivos. Ingenieros chinos, persas y árabes se vieron obligados a servir en los ejércitos mongoles, trayendo consigo siglos de conocimiento militar. Esta adaptabilidad hizo a los mongoles aún más peligrosos. No tenían orgullo que les impidiera adoptar las mejores prácticas de su enemigo. Si algo funcionaba, lo incorporaban de inmediato. Además, la logística mongola era revolucionaria. Cada jinete mongol viajaba con varios caballos de repuesto, generalmente 4 o 5. Esto les permitía cubrir enormes distancias sin cansar a sus monturas. Mientras que los ejércitos tradicionales marchaban entre 15 y 20 kilómetros al día, los mongoles podían cubrir fácilmente el doble o el triple de esa distancia. Se alimentaban de productos lácteos, carne seca y sangre de caballo cuando era necesario, requiriendo muchos menos suministros que los ejércitos convencionales. Esta movilidad y autosuficiencia les permitían aparecer en lugares inesperados para el enemigo y desaparecer antes de que llegaran los refuerzos. Era una guerra de movimientos perfeccionada. Así, cuando Kutus y los mamelucos miraron al norte, hacia la Siria ocupada por los mongoles, sabían que se enfrentarían no solo a un ejército, sino a toda una maquinaria de guerra perfeccionada durante generaciones. Sin embargo, los mamelucos poseían algunas ventajas cruciales de las que carecían otros adversarios mongoles. En primer lugar, eran guerreros de élite especializados en el combate a caballo. A diferencia de los ejércitos feudales europeos o las formaciones de infantería de Oriente Medio, los mamelucos eran jinetes profesionales que se entrenaban constantemente. Practicaban el tiro con arco a caballo, el combate a caballo con lanza y espada, y complejas tácticas de caballería. En cuanto a la habilidad individual, los mamelucos se acercaban mucho más a los mongoles que cualquier otro ejército al que se hubieran enfrentado los nómadas itinerantes. En segundo lugar, los mamelucos poseían algo que muchos de los adversarios mongoles carecían de experiencia reciente en combate intenso. Habían pasado décadas luchando en las cruzadas contra los estados cruzados de Levante. No se trataba de conflictos menores. Fueron campañas brutales y prolongadas contra caballeros europeos fuertemente armados y órdenes militares fanáticas como los templarios y los hospitalarios. Los mamelucos habían aprendido a enfrentarse y derrotar a la caballería pesada, a tomar castillos fortificados y a operar en condiciones desérticas que habrían acabado con la mayoría de los demás ejércitos. Su experiencia en batalla forjó un ejército extremadamente competente y adaptable. En segundo lugar, y quizás lo más importante, los mamelucos luchaban por defender su propia tierra. Para los mongoles, esta era una campaña más en una larga serie de conquistas. Para los mamelucos, era una lucha existencial. Perder significaría no solo la muerte de sus guerreros, sino la destrucción total de su estado, sus familias y todo lo que habían construido. Esta diferencia psicológica no debe subestimarse. Los mongoles eran guerreros profesionales motivados por la lealtad, la disciplina y la promesa del botín. Los mamelucos luchaban por la supervivencia. Kutout comenzó a movilizar su ejército de inmediato. Convocó a todos los guerreros mamelucos disponibles de todo Egipto, pero también tomó una decisión controvertida que demostró su pragmatismo. Liberó a uno de sus rivales políticos, un general mameluco llamado Barbars, quien se había visto obligado a exiliarse tras una intriga política. Barbars era reconocido como uno de los comandantes militares más brillantes de su generación. Había sido un líder clave en las victorias mamelucas contra los cruzados y poseía un profundo conocimiento de la táctica y la estrategia. Coyotus dejó de lado sus diferencias personales y llamó a Bibars, ofreciéndole un alto mando en el ejército que marcharía contra los mongoles. Fue un gesto de un líder que comprendió que derrotar a los mongoles era más importante que la política personal. Mientras tanto, en el norte, Hulagu Khan se enfrentaba a sus propios desafíos. Habían llegado noticias de Mongolia sobre la muerte de su hermano, el gran Khan Manke. Esto desencadenó una crisis sucesoria en el imperio mongol. Hulagu, como uno de los príncipes más poderosos de la familia, tenía intereses en la disputa. Decidió regresar a Mongolia con el grueso de su ejército, dejando solo una fuerza de unos 20.000 hombres en Siria bajo el mando de uno de sus mejores generales, Kitbuka. Kitbuka era un veterano de las guerras mongolas y un comandante muy competente. Además, era cristiano nestorano, lo que añadió una dimensión interesante al conflicto, ya que algunos cristianos locales en Siria vieron inicialmente a los mongoles como aliados potenciales contra los musulmanes. 20.000 jinetes mongoles seguían siendo una fuerza formidable,
pero significativamente menor que los más de 100.000 que Hulagu había comandado en la conquista de Bagdad. Más importante aún, significaba que los mamelucos no se enfrentarían a toda la fuerza del imperio mongol, sino a una fuerza expedicionaria. Las probabilidades todavía favorecían a los mongoles en función de su reputación y su historial, pero el margen se había reducido considerablemente. Qutuz reunió a unos 20.000 guerreros mamelucos con quizás otros 10.000 auxiliares de las tribus árabes bedawinianas que se habían unido a la causa. Los números eran prácticamente iguales, una rareza en los enfrentamientos mongoles, donde a menudo prevalecían a pesar de ser superados en número. En el verano de 1260, el ejército mameluco marchó desde Egipto hacia el Sinaí. La marcha en sí misma fue un desafío logístico formidable. Cruzar el desierto del Sinaí con un ejército de 30.000 hombres y decenas de miles de caballos requirió una planificación cuidadosa. Era necesario identificar y proteger los pozos de agua. Los suministros debían transportarse a través de un terreno árido. Pero los mamelucos eran veteranos de las operaciones en el desierto y la marcha se desarrolló de forma organizada. Al llegar a Palestina, Qutuz tomó una decisión estratégica crucial. En lugar de avanzar directamente hacia el territorio controlado por los mongoles en Siria, buscó un campo de batalla que favoreciera sus tácticas. Eligió un valle llamado Anjalut, que significa manantial de Goliat, un nombre con reminiscencias bíblicas, ubicado cerca de la actual ciudad de Nazaret. El valle presentaba características geográficas específicas que Qutuz planeaba aprovechar. Estaba rodeado de colinas y tenía un espacio limitado para maniobras a gran escala. Esto neutralizaría parcialmente la ventaja mongola en la guerra móvil de largo alcance. Los mongoles eran expertos en el uso de vastas extensiones de terreno abierto para sus tácticas de flanqueo y cerco. En un terreno más reducido, sus opciones serían más limitadas. Además, el valle presentaba vegetación y características del terreno que permitirían a parte del ejército mameluco esconderse y preparar emboscadas. Qutuz implementó entonces una audaz estrategia psicológica. Envió una fuerza de avanzada menor, comandada por Bibars, para provocar a los mongoles y atraerlos al valle. Esta fue una maniobra extremadamente arriesgada. Si los mongoles sospechaban una trampa, simplemente podían negarse a luchar en terreno desfavorable. Peor aún, si las fuerzas de Bibars eran aniquiladas antes de que pudieran retirarse a la trampa, el plan se desmoronaba. Pero Qutuz apostó acertadamente por la confianza mongola. Kitbuka, al enterarse de que un ejército mameluco había entrado en Siria, movilizó de inmediato sus fuerzas para interceptarlos. Los mongoles nunca habían perdido una batalla campal importante. No tenían motivos para temer a los mamelucos, que eran solo un enemigo más en una larga lista de adversarios derrotados. Temprano en la mañana del 3 de septiembre de 1260, las fuerzas de avanzada de Bibars se encontraron con los mongoles cerca de Injalut. Tal como estaba planeado, Bibars entabló escaramuzas con los mongoles, intercambiando flechas y realizando pequeñas cargas antes de retirarse. Los mongoles, al reconocer lo que parecía ser un enemigo en retirada, los persiguieron. Esta era una táctica que los mongoles conocían bien, pues la habían usado con frecuencia. Simular la retirada para atraer al enemigo a una trampa era una maniobra favorita de los mongoles. Pero Kituka, confiado en su superioridad, creía que los mamelucos se retiraban presas del pánico ante la caballería mongola. Quizás creía que la reputación mongol por sí sola había quebrantado la voluntad de lucha de los mamelucos. O quizás simplemente subestimó a sus adversarios, como tantos otros habían hecho antes de su derrota a manos de los mongoles. Mientras los bárbaros se retiraban adentrándose en el valle, los mongoles lo seguían, extendiendo sus fuerzas mientras perseguían a lo que parecían ser enemigos que huían. Y entonces, cuando los mongoles quedaron acorralados en el valle, Qutuz dio la señal. De repente, de detrás de las colinas y la vegetación de las laderas del valle, miles de jinetes mamelucos emergieron. Los mongoles se encontraron rodeados por tres flancos. La retaguardia mongol fue aislada por las fuerzas mamelucas que habían estado esperando escondidas. Por primera vez en décadas de conquista, un ejército mongol estaba atrapado. Pero los mongoles no eran un ejército que se dejara llevar por el pánico fácilmente. Kibuka inmediatamente comenzó a reorganizar sus fuerzas, intentando romper el asedio y recuperar la iniciativa. Lo que siguió fue una de las batallas más brutales e intensas de la época medieval. Durante horas, los dos ejércitos de caballería de élite se enfrentaron en el valle. Las flechas oscurecían el cielo y las nubes eran tan densas que, según algunas crónicas, parecían enjambres de langostas.
El sonido de miles de cascos atronadores, el silbido de las flechas, los gritos de los hombres y caballos heridos, el entrechocar de las armas, todo ello creó un caos ensordecedor. Los mongoles, incluso atrapados, lucharon con la ferocidad y disciplina que los había hecho tan temibles. Formaron círculos defensivos de caballería, manteniendo sus formaciones cohesionadas incluso bajo un ataque masivo. Kitbuka dirigió personalmente varias contracargas, intentando crear aberturas en las líneas mamelucas. En varios puntos, pareció que los mongoles podrían romper el asedio. Pero los mamelucos no se retiraron. Se habían entrenado toda su vida para este tipo de combate. Cada guerrero mameluco era como los mongoles, un arquero montado de élite. Podían igualar a los mongoles flecha por flecha. Y en el combate cuerpo a cuerpo, los mamelucos eran tan hábiles como sus oponentes. Aquí estaba el arma secreta mencionada en el título de este video. No era un arma física. No era una tecnología nueva. No era un dispositivo misterioso. Era algo mucho más fundamental. El arma secreta residía en que los mamelucos habían estudiado meticulosamente a los propios mongoles. Habían aprendido las tácticas mongolas, se habían entrenado para contrarrestarlas y, crucialmente, habían creado las condiciones para neutralizar la mayor fuerza, movilidad y maniobrabilidad a gran escala de los mongoles. Los mamelucos usaron la geografía, la estrategia y el propio manual de estrategias mongol en su contra. Atrajeron a los mongoles a una trampa utilizando la fingida retirada que los propios mongoles hicieron famosa. Transformaron la confianza mongola en arrogancia contra ellos. Pero había más. Los mamelucos poseían algo que pocos ejércitos que se enfrentaron a los mongoles poseían, una moral inquebrantable. Sabían que no podían retirarse. Qotus había ejecutado a los embajadores mongoles. No habría piedad si perdían. Todo guerrero mluk comprendía que esta batalla determinaría no solo el destino de Egipto, sino posiblemente de todo el mundo islámico. Historias de Bagdad, Alepo, Damasco, todas las ciudades destruidas por los mongoles circulaban entre las tropas. Sabían exactamente qué le sucedería a sus familias, sus ciudades, su gente si fracasaban. Esta determinación era palpable en el campo de batalla. A medida que la batalla continuaba, el terreno se volvía cada vez más en contra de los mongoles. El valle, que limitaba sus opciones de maniobra, también les impedía ejecutar su clásica táctica de retirada y reagrupamiento. Estaban atrapados en una batalla demoledora, justo el tipo de combate que solían evitar. Los mamelucos, en cambio, luchaban exactamente como lo habían planeado. Sus líneas se mantuvieron firmes, sus reservas se desplegaron en los momentos oportunos y su disciplina se mantuvo intacta incluso bajo la intensa presión del combate contra los mongoles. Qutb demostró un liderazgo excepcional durante toda la batalla. Los informes cuentan que en un momento crítico, cuando parte de su línea parecía flaquear ante una carga mongola particularmente feroz, se quitó el casco para que todos pudieran verle la cara y gritó, «Por Islama. ¡Oh, mi Islam!». Entonces, él mismo lideró una carga para estabilizar la línea. Ver a su comandante, el propio sultán, luchando junto a ellos, inspiró a los guerreros mamelucos a mantenerse firmes. Esta no fue una batalla comandada desde lejos por nobles a resguardo en una colina lejana. Fue una lucha desesperada donde los líderes se desangraron junto a sus hombres. A medida que avanzaba el día, la batalla se tornó decisivamente contra los mongoles. Las bajas aumentaron. Sus formaciones se desintegraron bajo la implacable presión y sus opciones estratégicas se redujeron. Kuka, reconociendo que la batalla estaba perdida, intentó establecer una posición defensiva final. Según algunas fuentes, cuando le ofrecieron rendirse, se negó con desdén, alegando que prefería morir antes que rendirse. Kitbuka murió en la batalla subsiguiente, luchando hasta el final. Con la muerte de su comandante, la resistencia mongol finalmente se desintegró. Algunos guerreros mongoles lograron escapar del ataque, huyendo hacia el norte, pero la mayoría murió o fue capturada. Cuando el silencio finalmente descendió sobre el valle de Anjalut esa noche, lo imposible había sucedido. El ejército mongol, que se había considerado invencible durante más de 50 años, había sido destruido en batalla abierta. Los cuerpos de miles de guerreros mongoles, hombres que habían conquistado desde China hasta las puertas de Viena, yacían esparcidos por el valle. La leyenda de la invencibilidad mongola se había hecho añicos. Es difícil exagerar lo que esto significó para el mundo. La noticia de la victoria en Anjalut se extendió como la pólvora por todo el mundo islámico. Las ciudades que se habían rendido a los mongoles se rebelaron repentinamente. Las guarniciones mongolas en Siria fueron atacadas y masacradas.
En cuestión de semanas, los mongoles fueron expulsados de Siria y obligados a retirarse a Mesopotamia. El avance mongol hacia el oeste se detuvo definitivamente. Nunca más intentarían los mongoles conquistar Egipto ni avanzar más al sur en Oriente Medio. Desde una perspectiva histórica a largo plazo, Jalut es una de las batallas más significativas de la historia mundial. Si los mamelucos hubieran perdido, es muy posible que los mongoles hubieran conquistado Egipto, destruido la Meca y Medina, los lugares más sagrados del Islam, y potencialmente avanzado hacia el norte de África. El curso de la historia se habría alterado radicalmente. En cambio, Jalut estableció los límites del imperio mongol. Demostró que no eran, de hecho, invencibles, que podían ser derrotados por un oponente que comprendiera sus tácticas y pudiera igualar su habilidad. La batalla también consolidó el sultanato mameluco. Como gran potencia de Oriente Medio, los mamelucos continuarían gobernando Egipto y gran parte de Clive durante los siguientes 260 años, hasta la conquista otomana en 1517. Se convertirían en los protectores de los lugares sagrados del Islam y en los líderes del mundo islámico sunita. Irónicamente, el sistema mameluco de esclavos militares convertidos en élite gobernante resultó notablemente duradero y eficaz. Pero las historias personales de los protagonistas de Jalut tuvieron desenlaces trágicos y violentos. Qutuz, el hombre que había salvado a Egipto y quizás al mundo islámico de los mongoles, no vivió mucho para disfrutar de su triunfo. Apenas unas semanas después de la batalla, mientras el ejército regresaba a Egipto, Qutuz fue asesinado por Bibars y otros conspiradores mamelucos. Las razones exactas siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que se debió a la ambición personal, otros a que Qutuz había prometido devolver las tierras a sus dueños originales, las cuales Barbars y otros habían recibido como recompensa. Independientemente de su motivación, Bibars asumió el sultanato y se convertiría en uno de los gobernantes más eficaces y temidos de la historia mameluca. Dedicó las décadas siguientes a consolidar el poder mameluco, expulsando a los últimos cruzados de Tierra Santa y transformando a Egipto en la superpotencia dominante de la región. Para los mongoles, Angelute fue un golpe traumático. No fue solo una derrota, sino una humillación. Un ejército mongol había sido destruido en batalla abierta por adversarios que habían subestimado. Esto tuvo repercusiones en todo el imperio mongol. El aura de invencibilidad que había sido tan crucial para sus conquistas se hizo añicos. Otras naciones y pueblos que habían considerado inútil la resistencia ahora veían que los mongoles podían desangrarse, podían ser superados estratégicamente, podían ser derrotados. Esto no significó el fin del imperio mongol, que continuaría existiendo durante siglos en diversas formas. Pero sí significó el fin de su expansión ilimitada. Hulagu Khan, al enterarse de la derrota, enfureció. Planeó varias campañas de venganza contra los mamelucos, pero la política interna del imperio mongol y los conflictos con otros mongoles le impidieron organizar una invasión a gran escala de Egipto. El Ilanat que Hulagu estableció en Persia y Mesopotamia permanecería en conflicto intermitente con los mamelucos durante las décadas siguientes, pero la frontera establecida tras Jalut se mantuvo esencialmente estable. Los dos estados guerrearon, negociaron y, en ocasiones, incluso comerciaron, pero los mongoles nunca lograron revertir el resultado de aquella fatídica batalla de septiembre de 1260. La victoria mameluca tuvo profundas consecuencias culturales y religiosas. Para el mundo islámico, traumatizado por la caída de Bagdad y la destrucción del califato, fue una redención. Demostró que Dios no había abandonado a los musulmanes, que la Yad aún podía triunfar contra enemigos aparentemente invencibles. Los mamelucos se convirtieron en héroes en todo el mundo islámico, celebrados en poemas, crónicas y cuentos populares. Bibars, en particular, se convirtió en una figura casi legendaria. El sultán guerrero que ayudó a derrotar a los mongoles y luego a expulsar a los cruzados. Las historias de sus hazañas, algunas reales y muchas exageradas o inventadas, circularon durante siglos. La batalla también tuvo importantes implicaciones para los cristianos de la región. Muchos cristianos locales, en particular armenios y algunos sirios, habían colaborado inicialmente con los mongoles con la esperanza de que destruyeran a sus gobernantes musulmanes y tal vez restauraran el dominio cristiano en Tierra Santa. El hecho de que Kitbuka fuera cristiano había alimentado estas esperanzas. Después del Angelut, estos colaboradores se enfrentaron a severas represalias por parte de los mamelucos. Las comunidades cristianas fueron atacadas. Las iglesias fueron destruidas y muchos cristianos fueron asesinados o se vieron obligados a huir. Las relaciones entre musulmanes y cristianos en Oriente Medio
ya tensas por las cruzadas, se deterioraron aún más. El sueño de una alianza cristiana mongol contra el Islam murió en las arenas de Analut. Para los restantes estados cruzados a lo largo de la costa levantina, Anjalut fue un desastre disfrazado. Algunos cruzados albergaban la secreta esperanza de que los mongoles destruyeran el poder musulmán en la región, dejándolos como únicos herederos. En cambio, los mamelucos emergieron como la potencia dominante y ahora centraron su atención en eliminar los últimos vestigios de la presencia cruzada. Bibars lanzó una serie de campañas brutalmente efectivas contra ciudades y castillos cruzados. Fortalezas que habían resistido generaciones de ataques musulmanes cayeron ante los ejércitos mamelucos. Antioquía fue capturada en 1268. Krak de Chevie, quizás el mayor castillo cruzado, cayó en 1271. La ciudad de Acre, la última gran fortaleza cruzada, finalmente cayó en 1291. Con esto, 200 años de presencia cruzada en el Levante llegaron a su fin. Las lecciones tácticas y estratégicas de Anjalut han sido estudiadas por comandantes militares durante generaciones. La batalla demostró la importancia de comprender profundamente al enemigo. No solo sus fortalezas, sino también sus debilidades. Los mamelucos ganaron porque hicieron su tarea. Estudiaron cómo luchaban los mongoles, practicaron contra esas tácticas y desarrollaron contramedidas específicas. Eligieron un campo de batalla que neutralizaba las ventajas mongolas y amplificaba las suyas. Usaron el engaño para atraer a los mongoles a una posición desventajosa. Y cuando llegó el momento del combate real, tuvieron la habilidad, la disciplina y la moral para ejecutar su plan. La batalla también ilustró la importancia del liderazgo personal. Tanto los Koutus como los bárbaros no comandaban a distancia, sino que luchaban en primera línea junto a sus hombres. En culturas militares donde el honor y la valentía personal eran muy valorados, esto era de suma importancia. Los guerreros mamelucos no se limitaban a seguir órdenes abstractas. Seguían a líderes que compartían sus peligros. Esta conexión personal entre el mando y las tropas era un importante multiplicador de fuerza, especialmente en una batalla tan desesperada como un Jalut. Otro aspecto fascinante de la batalla es cómo demuestra que incluso los sistemas militares aparentemente perfectos tienen vulnerabilidades. El sistema de guerra mongol tenía debilidades. Su dependencia de la movilidad significaba que, en terrenos reducidos, perdían una ventaja crucial. Su preferencia por evitar prolongadas batallas de desgaste significaba que, al verse obligados a combatir en ese tipo de situaciones, carecían de ventaja inherente. Su confianza en su reputación los hacía potencialmente vulnerables al engaño. Los mamelucos identificaron estas vulnerabilidades y las explotaron con brillantez. También es importante reconocer el papel del azar y las circunstancias en Ain Jalut. Si Hulagu no hubiera retirado la mayor parte de su ejército debido a la crisis de sucesión mongola, los mamelucos se habrían enfrentado a una fuerza mucho mayor y las probabilidades habrían sido radicalmente diferentes. Si Kuka hubiera sido más cauteloso y se hubiera negado a ser arrastrado al valle, la batalla podría no haberse desarrollado en los términos que favorecían a los mamelucos. Si alguna de las numerosas pequeñas decisiones tácticas durante la batalla hubiera sido diferente, el resultado podría haber cambiado. La historia a menudo gira en torno a momentos singulares, y Ain Jalut fue sin duda uno de ellos. La batalla también nos recuerda que los imperios y ejércitos aparentemente invencibles inevitablemente llegan a sus límites. Los mongoles habían conquistado el mayor imperio terrestre de la historia, que se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este. Habían destruido civilizaciones antiguas y reescrito el mapa de Eurasia. Pero ni siquiera ellos pudieron conquistarlo todo. La geografía, la logística, la política interna y, finalmente, la decidida resistencia de adversarios capaces establecieron límites que ni siquiera los mongoles pudieron superar. Yenjalot fue donde se marcó definitivamente el límite occidental de la expansión mongol. Para Egipto, en particular, a Yenjalot garantizó su supervivencia como centro de poder y cultura. El Cairo no corrió la misma suerte que Bagdad. No fue saqueado ni incendiado. Su población no fue masacrada. Sus bibliotecas y mezquitas no fueron destruidas. En cambio, el Cairo floreció bajo el dominio mameluco, convirtiéndose en la ciudad más grande del mundo islámico y en un centro de aprendizaje, comercio y arte. Las magníficas mezquitas y madrasas que aún adornan el Cairo son, en gran medida, legados mamelucos construidos con la riqueza y la estabilidad que Anjalut contribuyó a garantizar. El recuerdo de Anjalut sigue siendo poderoso en el mundo árabe e islámico actual. La batalla se considera un símbolo de resistencia contra adversidades insalvables,
de unidad islámica frente a amenazas existenciales y de la posibilidad de derrotar a enemigos aparentemente invencibles mediante el coraje, la estrategia y la fe. En momentos de crisis, los líderes de Oriente Medio suelen invocar el Ángel Ut como un precedente inspirador. Esto no siempre es históricamente preciso ni apropiado, pero habla del poder perdurable de la narrativa. Resulta fascinante considerar los paralelismos entre los mamelucos y los mongoles. Ambos eran, en cierto sentido, producto de las etapas euroasiáticas. Los mongoles eran nómadas de las etapas orientales, mientras que muchos mamelucos eran originalmente pueblos turcos de las etapas occidentales, el Cáucaso y las regiones circundantes. Ambas eran sociedades militares donde las habilidades de mariscal eran sumamente valoradas. Ambos eran jinetes de élite entrenados desde la infancia. En cierto modo, existía un choque entre dos sistemas militares derivados de culturas de etapas similares, pero que habían evolucionado en contextos diferentes. Los mongoles conservaron su organización tribal nómada adaptada a la conquista. Los mamelucos se habían incorporado a la estructura de un estado islámico urbanizado, pero conservaban la ética guerrera y las habilidades ecuestres de sus orígenes. La batalla también pone de relieve la importancia del profesionalismo militar. Tanto los mamelucos como los mongoles eran guerreros profesionales en una época dominada por las levas feudales y las milicias urbanas. Entrenaban constantemente, mantenían una disciplina estricta y estaban organizados en estructuras de mando eficientes. Este profesionalismo otorgó a ambos bandos enormes ventajas sobre los ejércitos más amateurs. Cuando dos ejércitos profesionales tan altamente capacitados se enfrentaron en Anjalut, el resultado estuvo determinado por la estrategia, el liderazgo y las circunstancias específicas de la batalla, no por ninguna ventaja abrumadora de un lado. También debemos considerar el costo humano de Anjalut. Miles de hombres murieron en ese valle en un solo día. Cada uno de estos hombres tenía historias, familias, esperanzas y sueños. Los guerreros mongoles que murieron habían viajado miles de kilómetros desde sus hogares adoptivos, habían cruzado desiertos y montañas, conquistado ciudades e imperios, solo para caer en un valle en Palestina. Los guerreros mamelucos que murieron habían sido arrancados de sus tierras natales de niños, entrenados durante años para este momento y habían dado sus vidas para proteger su patria adoptiva. Tras las grandes narrativas de imperios y destinos de civilizaciones, se escondían miles de tragedias individuales. La batalla también tuvo consecuencias para el desarrollo de la tecnología militar. Los mamelucos habían demostrado que los arqueros de caballería altamente entrenados podían vencer a los mongoles en su propio juego. Esto validó la inversión continua en caballería de élite en Oriente Medio. Sin embargo, irónicamente, en pocos siglos, las armas de fuego comenzarían a cambiar fundamentalmente la naturaleza de la guerra, dejando obsoletos incluso a los mejores caballeros arqueros. Los otomanos que finalmente conquistaron el sultanato mameluco en 1517 ganaron en parte gracias a su adopción de armas de fuego. Si bien los mamelucos continuaron confiando en sus tácticas tradicionales de caballería, la lección de Anjalut sobre adaptarse y aprender de los enemigos parece haber sido olvidada por los descendientes de los vencedores. La geografía actual de Anjalut contrasta marcadamente con los sangrientos acontecimientos de 1260. El valle aún forma parte de Israel, cerca de la ciudad de Aula. Es una tranquila tierra de cultivo, plantaciones y campos donde jinetes mongoles y mamelucos se enfrentaron en combate mortal. No hay un gran monumento que señale el lugar ni un campo de batalla preservado como el de Waterloo o Gettysburg. Para la mayoría de quienes viven o pasan por la zona, es solo otra parte del norte de Israel. Pero bajo esa tierra tranquila yacen los restos de miles de guerreros. Y sobre ese suelo se decidió el destino de las civilizaciones. Las crónicas y fuentes históricas sobre Anjalut provienen principalmente de escritores árabes y persas. ¿Acaso los mongoles de la época no dejaron relatos escritos detallados de sus propias perspectivas sobre la batalla? Esto significa que nuestra comprensión de la batalla se filtra a través de la mirada de los vencedores y sus historiadores. Cronistas como Al-Mansuri de Babar, Ibn Tahiri y otros conservaron recuerdos de la batalla, aunque escribieron años o décadas después de los acontecimientos. Como todas las fuentes históricas medievales, estas deben leerse críticamente, reconociendo sesgos, exageraciones y la tendencia a manipular las narrativas con fines políticos y religiosos. Pero incluso considerando estas limitaciones, el esquema básico de Anjalut, una emboscada exitosa de las fuerzas mamelucas que resultó en la destrucción de un ejército mongol, está bien establecido. La batalla nos recuerda que la historia no está predeterminada. A mediados de la década de 1260,
Si le hubiéramos pedido a cualquier observador informado que predijera el resultado de un enfrentamiento entre mongoles y mamelucos, la mayoría habría apostado por los mongoles. Tenían todos los precedentes de su lado. Pero los mamelucos se negaron a aceptar lo inevitable. Estudiaron, planearon, se arriesgaron y lucharon, y contra todo pronóstico, ganaron. Esta es una poderosa lección sobre la acción humana en la historia. La determinación, la inteligencia y el coraje pueden superar lo que parecen probabilidades imposibles. Injalute también ilustra la importancia del liderazgo en momentos críticos. Kutout tomó decisiones extraordinariamente arriesgadas, ejecutar a los embajadores mongoles, marchar fuera de Egipto para enfrentarse a los mongoles en lugar de intentar defenderse tras las fortificaciones y traer de vuelta Bibars a pesar de su rivalidad. Cualquiera de estas decisiones podría haber terminado en desastre. Pero Kutus comprendió que las circunstancias extraordinarias exigían medidas extraordinarias. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo porque sabía que ir a lo seguro contra los mongoles era solo un camino más lento hacia la derrota. Los líderes eficaces en situaciones de crisis son aquellos que pueden evaluar las situaciones con claridad, tomar decisiones difíciles e inspirar a otros a seguirlos incluso cuando el camino a seguir parece imposible. La batalla también destaca el papel de la información y la inteligencia en la guerra. Los mamelucos comprendían a sus enemigos porque los estudiaban con detenimiento. Sabían cómo luchaban los mongoles, cómo tomaban decisiones y qué tácticas empleaban. Este conocimiento les permitió crear una estrategia diseñada específicamente para explotar las debilidades mongolas. En cambio, los mongoles parecen haber subestimado a sus adversarios, tratando a los mamelucos como un ejército medieval más, fácilmente derrotable. Esta simetría de la información contribuyó al resultado. En la guerra, como en muchas actividades humanas, el conocimiento es poder. Ajalute también marcó un punto de inflexión para la identidad mameluca. Antes de la batalla, los mamelucos eran una élite militar que había tomado el poder en Egipto. Pero su legitimidad no estaba del todo consolidada. Tras un Jalut, fueron los salvadores del Islam. Los guerreros que habían hecho lo que nadie más podía, derrotar a los mongoles en batalla abierta. Esto les otorgó prestigio y legitimidad que contribuyeron a cimentar su dominio durante siglos. Las victorias militares dramáticas tienen una forma de conferir legitimidad política independientemente de cómo el régimen llegó inicialmente al poder. También es interesante reflexionar sobre cómo la batalla podría haberse desarrollado de forma diferente si se hubieran utilizado o empleado otras tecnologías o tácticas. Si los mongoles hubieran traído más máquinas de asedio y artillería, ¿podría haber cambiado la dinámica? Si el terreno hubiera sido más abierto, ¿habrían tenido los mongoles más margen de maniobra y potencialmente cambiar el curso de la batalla? Si Uligu hubiera permanecido con todo su ejército, ¿habrían intentado siquiera los mamelucos presentar batalla? Estas preguntas contrafácticas son especulativas, pero nos ayudan a comprender cuán contingente fue realmente el resultado histórico. La batalla de Angelot sigue siendo relevante hoy en día, no solo como historia, sino como un caso de estudio sobre estrategia, liderazgo y la dinámica del conflicto asimétrico. Cuando un adversario aparentemente invencible es derrotado por un bando aparentemente más débil mediante una mejor estrategia, el conocimiento del enemigo y el aprovechamiento de ventajas geográficas y psicológicas, ofrece lecciones que trascienden su contexto histórico específico. Los analistas e historiadores militares aún estudian Anjalut por estas razones. En conclusión, el arma secreta que destruyó al ejército mongol en Anjalut no fue una tecnología misteriosa ni un invento nuevo. Fue algo mucho más fundamental y poderoso. Fue un profundo conocimiento del enemigo, una estrategia cuidadosamente elaborada, un liderazgo valiente, excelencia táctica, un uso inteligente del terreno y, quizás sobre todo, una determinación inquebrantable. Los mamelucos ganaron porque se negaron a aceptar la invencibilidad de los mongoles. Estudiaron a sus adversarios, identificaron sus debilidades, idearon un plan para explotarlas y lo ejecutaron con excepcional habilidad y valentía. La batalla cambió el curso de la historia. Salvó a Egipto, protegió los lugares sagrados del Islam, estableció los límites occidentales de la expansión mongola y destruyó el mito de la invencibilidad mongola. Demostró que incluso los conquistadores más formidables pueden ser derrotados cuando se enfrentan a otros igualmente hábiles, mejor preparados y que luchan en su propio territorio. Las repercusiones de Angelut resonaron durante siglos, moldeando el desarrollo político, cultural y religioso de Oriente Medio de maneras que aún hoy sentimos. Así que, cuando pensamos en Alut, deberíamos recordarla no solo como una batalla antigua, sino como un momento decisivo en el que la valentía,
la inteligencia y la determinación humanas cambiaron lo que parecía el curso inevitable de la historia. Fue un día en el que guerreros de élite se enfrentaron en un valle de Palestina y determinaron el destino de las naciones. Fue el día en que sucedió lo imposible, cuando los invencibles mongoles finalmente fueron derrotados y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Para los guerreros mamelucos que lucharon ese día y para millones de musulmanes que recibieron la noticia de la victoria en las semanas y meses siguientes, Ain Jalut fue visto como algo más que una victoria militar. Fue una manifestación de la voluntad divina, prueba de que Dios no había abandonado a los fieles en su hora más oscura. Cuando Qutuz gritó, Was Lama, en el fragor de la batalla, no fue solo un grito de guerra. Fue una invocación de fe, un llamado a Dios para que diera testimonio de la lucha de su pueblo. Para quienes creyeron, la victoria en Anjalut no fue simplemente el resultado de una estrategia superior o de la destreza de un mariscal, sino una bendición concedida por Dios a quienes se mantienen firmes en su fe ante adversidades inimaginables. Esta dimensión espiritual de la batalla es fundamental para su comprensión y recordación a lo largo de los siglos, transformándola de un evento militar en un momento de profundo significado religioso. Que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras creencias, encuentre inspiración en la valentía de quienes se enfrentaron a lo imposible, confiando en sus convicciones más profundas y en la providencia de Dios, tal como la comprendieron y prevalecieron contra todo pronóstico.